Puede tomar asiento, hermano. Aleluya. Amén. ¿Listos? Okay. There are several things I want to go over with you today, and I think some of them are really going to affect the way that you understand what God is trying to impart to your lives, and the things that you need to step up into and actually decide to live. Es asombroso, ¿eh? Como de repente alguien cambia un switch y nos sentimos medio perdidos. Nos sentimos que hasta ese mismo momento yo más o menos entendía todo lo que estaba pasando. Y de repente, pastor, ¿y qué fue? A lo mejor algunos pudieron entendernos, seguirnos. No todos. La mayoría estamos acostumbrados a nuestro contexto, a nuestra cultura, a nuestro idioma. Y cuando me lo cambian, me produce todo tipo de problemas. Me choca, me turba. Qué desagradable sentirme perdido y que no sé lo que está pasando. Déjame decirte algo. Y esto simplemente a modo de introducción. Hice eso intencionalmente. Hice eso para que por un momentito te recordaras que no todo se adapta a tu cultura y a tu pensar y a tu forma de hablar, ni siquiera al idioma que se supone que todos hablamos. Tú sabes, históricamente cuando el Imperio Romano, Roma, conquistaba una nación, había varias cosas que pasaban. Una ocupación militar normalmente. Establecer su propio orden tributario era una prioridad. Y lo tercero que pasaba era que llegaría dentro de poco tiempo una embarcación romana, una embarcación con un nombre específico y con un propósito específico. Este tipo de embarcación se llamaba, oye, ¿cómo se llamaba? El Apóstolos. El Apóstolos era una embarcación que no traía soldados ni financieros. El Apóstolos era un barco que traía maestros, educadores, hombres de ciencia de Roma. Y la idea de este barco era llegar a un lugar y en ese lugar literalmente imponer la cultura de Roma. A lo mejor no somos locos con la historia, ¿verdad? Y eso no nos ayuda a entender exactamente el punto. Pero déjame tomar la palabrita, el apóstolos. De ahí sacamos una palabra muy familiar a los que hemos tocado Biblia, hermano, apóstol. La idea de que estos hombres enviados por Dios tenían el rol no meramente de predicar el evangelio del reino, sino más bien hacer ecos de la palabra que Mateo 4 nos enseña que Juan el Bautista usó y que Jesús usó para dar inicio a su ministerio, que era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La idea de que el concepto de un reino envuelve realmente toda una cultura. No meramente el idioma, sino cómo pensamos en cuanto a cosas. ¿Ves? Yo quiero esta mañana tomar un tiempito para retar tu cultura eclesiástica. Yo quiero tomar un momentito para retar tu entendimiento sobre el reino de los cielos y cómo esa cultura se impone o afecta o cambia la cultura que tú y yo vivimos a diario. Quédame decirte algo. La intención de Dios con cada uno de nosotros no es meramente la salvación de nuestras almas, sino conforme a lo que enseña Mateo 5, que los hombres vean tus buenas obras y a través de tus buenas obras glorifiquen a tu Padre que está en el cielo.
En esencia, el plan de Dios es tomarte a ti y hacer de ti un modelo de tal magnitud que aquellos que te rodean no tengan opción que no sea decir: oh, Frécome, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en la vida de fulano? ¿Qué está pasando? Ese es el diseño, la intención que tu Padre Celestial tiene con tu vida. Cuando uno, tiene la oportunidad de sentarse con pastores y líderes y predicar en diversas comunidades de fe, a mí me gusta hacer algunas preguntas para en estas preguntas ir tomando la temperatura, el entendimiento que tiene ese lugar sobre el reino de Dios. Simplemente déjame decirte rapidito que esa escritura sobre tus buenas obras y que los hombres glorifican a Dios se encuentra en Mateo 5, verso 16. Pero déjame aclararte que pregunto: ¿qué piensas? ¿Qué entiendes que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Por qué vino Jesús? Y tú sabes, las respuestas casi siempre son teológicamente puntuales. Normalmente dicen: oh, vino para buscar lo que se había perdido, vino para la salvación del hombre, vino, ¿verdad?, para dar a conocer al Padre, vino para deshacer las obras del diablo. Hay como tantos diferentes puntitos que uno puede señalar. Pero hoy yo quiero tomar tu mente y, sin importar cómo tú hayas respondido a esa pregunta de ¿para qué vino Jesús?, quiero darte un cuadro más amplio. Y tú vas a entender por qué ahorita hablo de un cuadro más amplio. Pero déjame comenzar afirmándote lo que dos textos en la Biblia enseñan. Yo quiero pedirte, si andas con tu Biblia, que me acompañe por favor en la epístola que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, o sea, Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, donde quiero tocar apenas un versículo contigo. Tú sabes que vamos a tocar más que un versículo a fin de tomar todo el contexto, ¿verdad? Dice la Biblia en Romanos 8. Te voy a leer desde el verso 15, donde Pablo establece: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay algunas verdades trascendentes que Pablo expone en el capítulo 8 de Romanos, comenzando con la declaración de que el que está en Cristo, ¿verdad?, para ese no hay condenación. El capítulo continúa tratando de llevarnos a un entendimiento sobre, ya que estamos en Cristo, ya que no hay condenación, hay dos formas que vamos a vivir. Vamos a vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y el pensamiento del capítulo 8 continúa para llegar a donde yo te leí en este momento. A donde queda revelado algo que en tantas ocasiones escapa de ti y de mí. En el capítulo 8 de Romanos, una de las grandes verdades que sale a la superficie es que la misma creación anhela la manifestación
de los hijos de Dios. Inclusive te pinta la realidad de que ella ha sido sujetada a una condición corruptible, no por ella misma, y termina diciéndote que la misma creación anhela la libertad que ella va a vivir. Una libertad como la que los hijos ya experimentan. Ahora, ¿por qué toco este tema? ¿Por qué te hablo de la creación? Yo quiero que tú entiendas una vez más la escala, el alcance de lo que Dios está haciendo. ¿Ves? Dios no vino, no manifestó su amor a través de su Hijo solamente para comprar la redención del hombre. La manifestación mesiánica se da con la intención, óyeme bien, de hacer nueva todas las cosas. O sea, óyeme bien, el alcance de lo que Dios quiere hacer va más allá de lo que Dios está haciendo en ti o quiere hacer en ti. La visión de Dios, lo que la Biblia nos enseña, es que abarca todo. La mayoría de las religiones mundiales cierran su narrativa con eventos cataclísmicos que terminan con la tierra. El cristianismo cierra el Apocalipsis, óyeme bien, con un cielo y una tierra nuevos. Y la enseñanza, la declaración en esto es que Dios no está solamente, ¿verdad?, afanando por el hombre, si Dios se afanaría, sino que el hacer de Dios es tan absoluto que va a envolver toda su creación. En Mateo 19, tú ves un reflejo de este mismo pensar desde la boca de Jesús. Mateo 19, en el verso 28 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los filósofos estoicos entendían que el mundo terminaría con fuego consumidor, una gran conflagración. Y Jesús le dice a sus discípulos: cuando yo regenere todo, cuando todo salga de la condición en que está, entonces yo quiero hoy ayudarte a entender que Dios está en el proceso de hacer más de lo que tú entiendes que Él está tratando de hacer en tu vida. Yo quiero que tú sepas que a veces, tú y yo tenemos visiones pequeñas de Dios. Si decimos, es que si Dios solamente sanara a mi hijo, entonces yo estaría. Como si eso fuera mucho pedir, como si por lo menos eso Él pudiera hacer. Y francamente, esta visión corta, o para serte honesto, esa mente corta, afecta nuestro entendimiento de nuestro Padre Celestial y afecta cómo nos relacionamos con Él. Muchos somos como aquella mujer siriofenicia que le cayó atrás rogando, al punto que sus discípulos le dijeron a Jesús: despídela. El entendimiento es que esto da vergüenza, tanto iba cayendo atrás anunciando. Aquella mujer que vino porque entendía que su hija estaba oprimida por un espíritu maligno. Y Jesús le responde diciendo que Él no puede tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. La respuesta de aquella mujer es que hasta los perros comen, Señor, de lo que cae de la mesa de los amos.
Yo creo que a veces no hemos encontrado en esa mentalidad de migajas. El Señor, si solo hubiera un chin, si solo esto pudieras hacer. Y nos falta, hermanos, un entendimiento de que ese pan era para nosotros, de que tú y yo no llegamos de último para ver si sobró algo. No, que tú tienes una invitación al banquete. Y tú sabes, nuestras situaciones de vida, lo que ocurre sobre esta tierra, reta ese entendimiento. Porque aquí viene tú a decirme que el Señor me ha invitado a un banquete y francamente me está llevando el diablo. Entre los problemas económicos, las situaciones en la familia, lo que está pasando con los muchachos. Y es donde te digo que nuestras circunstancias, nuestros contextos nos empujan para mantener una visión corta, chiquita de Dios. No sea que creamos mucho y quedemos cortos en nuestro creer. Que de alguna manera nos decepcione Dios al no hacer lo que yo entendía que Él debía haber hecho. Me encanta que a donde te leí en Romanos, la exhortación de Pablo es que Él nos ha dado un espíritu de adopción. Oye bien, oye, ¿para qué? Para que no estés otra vez sujeto a un espíritu y una mentalidad de temor y de esclavitud. Voy a declarar algo bien dramático. El temor va a ser el arma principal que el enemigo va a usar para frenar tu avance en Dios. Y lo vamos a disfrazar tú y yo. Lo vamos a llamar prudencia. Si no, es que hay que ser cuidadoso. Y mentir, hermano, detrás de nuestra prudencia y ser cuidadoso, lo que se está pasando realmente es una dinámica espiritual. Le estamos dejando que el temor gobierne nuestro entendimiento y nuestra relación con Jesús. Fascinante que la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios cuando es derramado sobre nuestros corazones, ¿qué dice? ¿Qué es lo que echa fuera? No dice echa fuera toda duda, sino todo temor. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Yo quiero hoy compartir una palabra contigo. Yo quiero darte algo que yo entiendo con toda transparencia, que Dios puso en mi corazón para hablarle a ustedes hoy. Y si yo fuera a resumirlo en un solo versículo, una sola idea, ¿qué quiero decirles? Le pediría que me acompañaran en sus Biblias a Proverbios capítulo 21, versículo 31. Le quiero declararte la verdad que Dios ha establecido. ¿Ves? Proverbios 21, 31. Contiene una declaración de dos partes. Esto es lo que dice Proverbios 21, 31. Óigame bien. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Óigame bien, hermano. Yo considero este texto trascendente. Si yo soy un creyente, este es un texto que yo tengo que conocer. El caballo se alista para el día de la batalla. Hermano, tú tienes una parte que jugar en ver esa victoria de Dios sobre tu vida. Oye bien que te lo estoy diciendo. No, yo la Biblia. El caballo se alista para el día de la batalla. Se prepara. En aquellos tiempos antiguos donde las guerras se peleaban de otra manera, hay un concepto de honor y los dos ejércitos se encontraban en un campo y venían huyendo y chocaban y los que quedaran parados eso ganaban. Los caballos se le ponía armadura. Se preparaba el caballo para salir al campo de batalla. Yo creo en una gracia
abrumadora, absoluta y completa de parte de Dios. Su palabra dice que Él pone en nosotros, en Filipenses 2:13, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aún así te declaro que tú tienes una parte que jugar. Hay pasos que no le tocan a los pastores, que no le tocan a los líderes de escuela dominical, que te tocan a ti. Mi hermano, cuando seamos capaces de abrazar eso, nuestra vida de fe cambia. Nuestra vida de fe cambia. Si no, pastor, pero espérese, no es fe quedarnos ahí y esperar que Dios haga. Perdóname, Santiago pregunta que me muestres tu fe sin obras. ¿Cómo va a ser fe quedarte sentado ahí, hermano? Y perdóname, yo sé que esto suena directo, que esto es chocante, y normalmente yo no me manejo de esta forma. Pero yo quiero ser íntegro con el espíritu en el cual yo entiendo que Dios me habló estas cosas. Hermano, levántate. Yo creo que hay momentos de quietud y caer junto a aguas de reposo en un pastoreo. Y también creo que hay momentos de sonar el shofar y alistarme para la batalla. Y te estoy diciendo, este es uno de esos tiempos. Alístate, hermano. Hay algunos que podemos pensar, mire, pastor, yo he querido dar pasos, pero que usted no sabe lo que me ha pasado. Usted no sabe mi situación. Y te entienden, hermano. Te entienden. Yo entiendo que el enemigo quiere mantener tus ojos sobre tu situación. Déjame explicarte algo sobre tu situación. Yo quiero llevarte a un texto en el Antiguo Testamento a fines de retratarte un poquito tu situación, ayudarte a entender el peso real de tu situación. El libro del profeta Ageo está ubicado en un tiempo histórico de extraordinario valor, porque en el libro del profeta Ageo ya la diáspora del pueblo judío, que fueron llevados esclavos primero por Darío, entonces Nabucodonosor, y el tiempo de esclavitud ha pasado, poco a poco han vuelto a Jerusalén. Vino Esdras y Zacarías y comenzaron la obra del templo, y Nehemías vino con otro grupo y levantaron los muros de la ciudad. Y ya cuando tú llegas al libro de Ageo, la transición del pueblo de regreso de su esclavitud está casi completa, pero falta algo. Y quiero quiero traerte a este punto en lo que faltó y lo que Dios dijo sobre lo que faltaba. Primero, déjame enseñarte lo que dice el capítulo 1 de Ageo. En el capítulo 1, a partir del versículo 5, tú vas a oír esta exhortación de parte de Dios. Oye bien, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Oye el 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Creo que hasta algún punto ese verso 6 describe tanto la vida de alguno de nosotros hoy, que nos sembramos que vivimos fajados, pero que no hay nada que demostrar por aquello que hemos hecho. Que si hasta guardamos algo en un lugar, cuando vamos a ver ya ni lo encontramos. Nos sentimos que las cosas no andan como deben. Y el clamor del profeta es: meditad bien sobre vuestros caminos. Y cuando tú llegas a agarrar el contexto plenamente, tú comienzas a entender un poquito la problemática. ¿Ves? El capítulo 1 te va a enseñar que el pueblo que ha vuelto se ocuparon de sus casas. El profeta lo describe como casas artesonadas. Pero mientras
Ellos se ocupaban de sus casas. La casa de Jehová quedaba en ruinas todavía. Tanto que el profeta en el capítulo 2 va a hacer un llamado. El verso 3 te enseña, o sea, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Pregunta. ¿Cuál de ustedes tiene edad? ¿Cuál de ustedes se recuerdan antes de que lo llevaran como esclavos lo que era este templo que ahora ustedes ven en ruinas? La declaración dramática de Dios viene en el verso 9. Cuando en Ageo 2:9 tú lees que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Por favor, entiende el esquema, entiende la idea. Por fin el sueño de David se hace realidad. Su hijo Salomón levanta este templo, un lugar extraordinario que hasta los utensilios son de oro. Y esta gran obra queda destruida, queda deshecha, puesto a fuego, todo robado. En el lugar santísimo, dice el libro del profeta Daniel, dejaron estiércol de animales, completamente deshecho, como a lo mejor no hemos sentido algunos en algún momento de nuestra vida, que todo andaba tan bien y de repente la cosa literalmente se vuelve un disparate. Y oye la declaración de Dios sobre los momentos de crisis, sobre lo que sucedió aquí. Lo que sucedió aquí mueve a Dios a inquietar al profeta, para el profeta declarar. Óigame bien, ¿cuáles de ustedes recuerdan lo que esto era? Me imagino que 2 o 3 viejos levantan la mano. Entonces dramáticamente él dice: es que lo que va a venir va a ser mayor a lo que aquí hubo. Que cuando Dios se envuelve en un proceso, cuando tú tornas a Dios con tu desastre, lo que Dios termina completando ahí no es meramente una reparación de lo que hubo, es que Dios lo lleva a otro nivel. Lo lleva donde lo primero no pudo llegar. Porque lo primero, por chévere que fue, le faltaba el toque del maestro. Y cuando él se mete y él mueve y él coordina, las cosas terminan a otro nivel. Por favor, escucha. Este es el tipo de mensaje que es un poquito incómodo, porque te quiero hablar tanto de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero es difícil tratar eso sin francamente confrontarte por el adonde tú estás ahora mismo. ¿Saben? En el tiempo de exhortación que compartió María Denise antes de comenzar el tiempo de alabanza con música, por lo menos, María Denise citaba el Salmo 103. Y yo no vi pensar tantas cosas mientras la veía recitando. Salmo 103 es como acompañar a David en su propia motivación, en lo que él quiere hacer. Él no está hablando a otros, él se está hablando así cuando dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. En el verso 4 él dice: el que rescata del hoyo tu vida. Yo quiero decirte, yo me digo, ciertamente el corazón de Dios es rescatar del hoyo tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no hemos quedado ahí mismo. Y si tú lees el Salmo 103 completo, no termina en la declaración de que Él ha sacado tu vida del hoyo. Dice: el que te corona de favores y misericordias. O sea, entiende,
No se trata de que tú estabas en el hoyo y tú sí eras malo y tú sí eras pecador y tú merecías lo que pasó y Dios te ama, te dijo y te sacó del hoyo. No, es que te amó de tal manera que te sacó del hoyo y después de sacarte del hoyo te ha coronado de sus favores y extiende sobre tu vida sus misericordias. Te voy a ser bien honesto. Muchos de nosotros no sabemos cómo manejar eso. Oye bien, no somos buenos para que otro nos añoñe, nos elogie y nos haga sentir especial. No sabemos manejarlo, te soy honesto, me vas a sentir incómodo. Hasta con Dios. ¿Por qué hablarte de todo esto? ¿Por qué hablarte de ensanchar tu entendimiento? De entender que el alcance de Dios es todo. Que su intención no es meramente restaurarte, sino llevarte más allá de lo que tú jamás has estado con Él. ¿Por qué decirte todo eso? Bueno, por otro texto que está en el libro de Proverbios. Y quiero compartirlo contigo. De manera puntual, de manera directa. Mira, el libro de los Proverbios, capítulo 30. Déjame leerte el 21, donde dice: por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. El verso 22 comienza con esta frase. Yo leí: por el siervo cuando reina. Hay cosas, dice la palabra de Dios, que la tierra responde frente a ella, que lo alborota, que habla de un orden que no preside. La primera cosa que dice es cuando el siervo es el que reina. Mira, yo quiero serte bien claro en estos próximos minutos. Ustedes han oído, de seguro, hablar de una prédica, de un evangelio de prosperidad. Es una prédica que en esencia tiene un enfoque que yo llamaría equivocado. Un evangelio que suena casi a un materialismo espiritual. Ven a Dios, dale todo lo tuyo, que Dios te quiere dar una jipeta y te quiere dar una torre y te quiere dar un negocio. Déjame decir, yo no entiendo ni veo ese consejo en la palabra de Dios. Pero ¿quieres saber algo? La Biblia sí enfoca el concepto de prosperidad. En la tercera epístola de Juan le va a escribir a Gallo, un íntimo amigo, y le va a decir que yo espero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Por qué te estoy tocando ese punto? Necesito que tú entiendas algo. El trato de Dios en tu vida, la intención de Dios al revelarse a ti, a sacarte del hoyo, al sanar tu pasado, a librarte de un espíritu de temor, es de ponerte sobre una plataforma. La plataforma no es para que tú te la lucas, no es para que tú pienses, fresco, me miren a mí. La plataforma es para que los que te rodean, Mateo 5:16, te vean y digan: wow, ¿y qué pasó en la vida de fulano? Pues ese matrimonio estaba deshecho y mira lo que Dios ha hecho en él. Y aquí todo el mundo comiendo su cabo y todo el mundo perdiendo el trabajo, y este tipo todavía tiene trabajo. ¿Cómo va a ser? Esa es la intención. Búsquelo, eso no es mío. Mateo 5:16 te declara esa verdad. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Que Dios, loco por ponernos sobre plataforma, y nosotros con mentecitas
de siervos. Y el siervo no está hecho para tú ponerlo a reinar. No entiende esas cosas. Lucas 15 debería llamarse el capítulo de lo perdido. Jesús da una serie de enseñanzas sobre una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido. Y si en algún momento te ha detenido a revisar esa parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo de Lucas 15 comienza con esta declaración. Oye, la declaración con la cual comienza. Un hombre tenía 2 hijos. Así comienza la parábola del hijo pródigo. Y entonces toda la parábola le cae atrás al hijo menor. Aquí entre nosotros, un buen charlatán. Muchacho demanda su herencia en vida, el papá se la da, él sale por ahí. La Biblia no es, la narrativa no nos da el detalle lo da el hermano mayor. Y dice, que anduvo por ahí gastando todo lo tuyo con rameras. Dice el hermano mayor de él. Y celebramos la llegada de ese hijo menor a la casa. Que estando él lejos, dice la palabra de Dios, su padre le dio, corre hacia él. Qué tremenda ilustración de Dios. Un Dios que corre. Dice que se echa sobre él, que le besa, que manda poner anillo y calzado sobre sus pies, manda matar el becerro gordo. Fiesta de lo que se perdió allá. Y a veces dejamos una narrativa ahí. ¿Te acuerdas cómo comenzó, verdad? Un hombre tenía 2 hijos. Cuando el primero está en fiesta, llegamos al segundo. Un segundo que cuando llega y ve el carro, imagino que le pregunta a algún siervo del padre, ¿qué pasó? Tu hermano ha muerto. La Biblia dice que él se niega a entrar. Dice la Biblia, él no entra. Si tú lees la narrativa, dice que el padre, el que corrió hacia el primero, sale al encuentro del segundo también. El padre sale a él. Oye bien la declaración de ese segundo hijo del mayor. Yo te he obedecido en todo y siempre he estado contigo. Yo no sé quién de nosotros se puede ajustar declaraciones como esas a sus padres. Siempre te he obedecido. Yo no. Pero este sí. Este se atreve a decirle a su padre, siempre te he obedecido. Siempre contigo. Y llega este charlatán que gastó todo lo tuyo con rameras y tú mandas a matar el becerro gordo. Perdón. Cuando a mí y a mis amigos ni un becerrito no podía dar tú para nosotros celebrar nada. Perdonen mis hermanos, o sea, es un reclamo justo. Yo soy de lo que pienso que él está hablando fuera de forma, fuera de turno. Él está indignado por este trato tan distinto a un charlatán y a un hijo tan noble como yo. ¿Han oído con detenimiento la respuesta del padre a ese hijo mayor? Hijo, es que mientras tú has estado conmigo, todo lo mío no era tuyo. ¿Tú sabes cuál fue el problema aquí? El problema aquí no fue un problema de posición. Él es hijo como tú eres hijo. Un espíritu de adopción ha sido puesto en ti. Según la ley romana, cuando tú recibes una adopción romana, te transformas en el primogénito, para que lo sepas, de esa casa, el primer heredero. Pero escúchame bien. Lo que el padre le dice a este muchacho, venga, y es verdad que tú nunca entendiste, que tú siempre aquí, siempre conmigo, y nunca me desobedeciste en nada. Pero tú no entendías que mientras tú estabas aquí, tú no tenías que pedirme el corderito era tuyo. Tú estás aquí y tú no tienes una visión que corresponde a tu posición de hijo. Tú estás aquí y no lo entiendes de verdad. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Múltiples razones. Pero pasa.
Y por eso quiero llamar tu atención. Quiero llamar tu atención a entender que Él tiene para ti cosas que tú estás esperando que Él te dé. Tú no te das cuenta que Él ya te lo ha dado. Y nuestra visión como que se asusta y se recoge. Es mejor creerle poco a papá para no sentirme decepcionado. María Denise estaba rogando. Si no nos dio a su hijo, no nos va a dar con Él todas las cosas. Y esto no es tratando de venderte un evangelio de prosperidad. Es tratando de poner en ti una visión de reino, para matar en ti una mentalidad de un siervo atemorizado, de tú entrar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Hermano, yo voy a tocar este tema. Oye bien, porque pensamos como siervos, vivimos como siervos. La palabra de Dios dice en Proverbios: tal como un hombre piensa en su corazón, el tal es él. Tú piensas como un siervo, tú vives como un siervo. Los siervos viven asustados, viven con el terror de ofender a sus amos. ¿No te impresiona que Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, ya no los llamaré más siervos, sino amigos? Sin embargo, nosotros seguimos orgullosamente: no, siervo de Jehová, sí. Dijo que tú eres amigo, que tú no eres siervo. Pero nos gusta el can de siervo, Óyeme bien. Vamos a perdonar esto. Y pido perdón por adelantado para que tú lo sepas. El siervo es un tipo tacaño. Nada es de él, entonces tiene que ser. Algunos de ustedes, y voy a ser bien claro con esto, no han visto ciertas cosas en su caminar con Dios, porque no se han atrevido a ciertas cosas en su caminar con Dios. Déjame darte esta lección rapidita y de gratis. Lucas 5 te habla sobre los odres y el vino que Dios quiere dar. Si tú lees con detenimiento ese pasaje, Lucas 5:37 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. No puedo hablar de todo el proceso de cómo los odres eran estas pieles y ponían el vino y el vino se fermentaba ahí. Entonces la piel iba perdiendo elasticidad. Y un odre viejo ya era como medio rígido y los odres nuevos eran bien flexibles. En la ilustración que está diciendo Jesús, si se pone vino nuevo en ese odre viejo y el vino comienza a fermentarse otra vez, ese proceso de hacerse vino va a romper el odre y se va a perder el odre y el vino. Muchos de nosotros, desde la postura de un odre viejo, hemos estado reclamando vino nuevo. Señor, dame lo tuyo, dame lo que tú tienes para mí. Tú no te estás dando cuenta. El Señor está esperando que tú tomes tu postura correcta para Él dar a ti lo que Él anhela dar. Puede que haga la obra, eso es lo que tú no estás entendiendo. El caballo se alista para el día de la batalla. Pero explíqueme. Cógete Romanos 12 y coge el verso 2 de Romanos 12, a donde tú vas a oír una de las declaraciones más relevantes al cristianismo hoy. No en aquellos tiempos, hoy hay un mandato, óyeme bien: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese transformaos está en el imperativo. Es un mandato que te están dando, óyeme bien, a ti. No está diciendo y Dios va a transformar tu entendimiento. Transforma tu entendimiento.
Oh, Fred, momento sí se volvió lindo. Sí, ¿cómo yo voy a hacer eso? Lo lindo es que la respuesta está en el mismo versículo. Habla de estar expuesto a la palabra de Dios. Déjame ayudarte. Con esto me estoy preparando para cerrar el mensaje, pero quiero que entiendas eso. Quiero ayudarte a adoptar perspectiva. Aunque tú no lo entiendas o no lo valores en el momento, perspectiva es un elemento que va a afectar cómo tú respondes a las cosas. Viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, va a asegurar que tu respuesta a esa cosa sea conforme al corazón de Dios. Pero si la perspectiva que usas sobre un problema es la perspectiva del hombre, vas a responder como cualquiera respondería a esa situación. Oí hace poco un tremendo maestro de la palabra tocar este punto. Y él dio una ilustración que consideré bien valiosa. Él hablaba de una joven que se había ido a la universidad a estudiar. Y como esta joven, durante ese primer periodo de estudio, no le escribió a sus padres. Era en los Estados Unidos y se va de un estado a otro. Y ella había sido como muy mala en mantenerse comunicada con sus padres. Y entonces de repente llega una carta a los padres. Y la carta dice así: querida mami y papi, te pido disculpas por la ausencia de la comunicación. Ustedes se preguntarán por qué. Y lo que le pido es que se sienten antes de seguir leyendo esta carta. Desde que llegué a la universidad he tenido un problema tras otro. Al poco tiempo de llegar, hubo un incendio en el lugar a donde yo vivía. Me vi obligada a abandonar la habitación por la ventana y al caer, caí de cabeza, fracturándome el cráneo. La carta narra como un joven que trabajaba en una bomba de combustibles al frente vio lo que sucedió y la rescató, la auxilió, la llevó a la clínica. La visitó todos los días de su internamiento de casi 21 días. Como el joven era tan amable que le pidió que viviera en la casa de él mientras ella encontraba dónde más vivir. La carta habla de un enamoramiento entre ella y este joven. Y cerca del cierre, la carta dice: y tengo para decirles que dentro de poco nos casamos. Tiene que ser antes de 9 meses para que el embarazo no sorprenda a nadie. ¿No? ¿Tú te imaginas cómo estos padres respondían? Al voltear la carta, dice arriba: mami y papi, no hubo fuego, no me rompí la cabeza, no hubo muchacho de la bomba, no estoy embarazada, no me caso, pero me quedé en matemáticas. Yo me reí muchísimo cuando lo oí. Yo me imagino que cuando los padres le dijeron, pero me quemé en matemáticas, hasta aplaudieron. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué es eso? Y frente a todo lo otro, eso no hay nada. ¿Verdad que sí? O sea, que perspectiva afecta cómo nos responde. Oye, en Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Tú sabes por qué estamos condenados a una mentalidad de cielo? Porque tenemos una perspectiva de cielo. ¿Cómo lo rompemos? Oye bien, ¿cómo lo rompemos? Lo vamos a romper por 2 cosas. Uno, porque escuchas una palabra como esta. Porque comienzas a entender que el Dios de la Biblia desea hacer algo excepcional en tu vida. Y tú decides, óyeme bien, tú decides, nadie puede decirlo por ti. Tú tienes que decir que tú crees eso. Segundo, porque tú haces lo que Filipenses 4 enseña. Filipenses 4 te da una lista de cosas sobre las cuales tú debes pensar. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que hay virtud. En esto pensar, pero oye bien, porque quiero darte un modelo. El modelo viene de Corintios capítulo 1. Quiero compartirlo de manera muy puntual. Óyeme bien, la iglesia de Corintio es un desastre.
Cuando digo un desastre, estoy diciendo, es una iglesia a donde Pablo le tiene que exhortar por sus abusos con la cena del Señor, por sus abusos con los dones espirituales, porque hay un grupo que se está acostando con prostitutas, porque hay un grupo que se está demandando uno a los otros, porque hay uno inclusive que tiene por mujer la mujer que era de su papá. Pablo dice en el capítulo 5 de 1 de Corintios, entre ustedes hay tal fornicación que ni aún entre los gentiles se habla de eso. Lo extraordinario del caso es que de todas las iglesias con que Pablo trabaja, es a Corintio que él le dice, óyeme bien, él dice, ustedes son el sello de mi apostolado. Eso fue por Pablo, pero es Filipenses o Colosas, una iglesia más. No. Él coge la valiosa y él dice, ustedes son el sello de mi apostolado. Si yo fuera a escribirle a Corintios, uno los rellenaría. Desde el verso 1 no estaría mandando bombazo a los manos. Ustedes son locos. Y esto y lo otro, ¿verdad? Es la carta donde se ve la disciplina de Pablo. Pero hay que llamar tu atención a la perspectiva que él toma para comenzar el proceso de corregir. Si tú tomas el capítulo 1 de Corintios, te voy a resaltar 3 elementos. En el verso 2 de Corintios 1, primera de Corintios 1, él escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que Pablo escoge enfocar cuando él mira a la iglesia de Corintios es el llamado de Dios sobre ellos. En otra palabra, él ve la situación y él dice, es que esto es un lío, pero de alguna manera yo sé que Dios está aquí. Este guía de manejar tu crisis, de manejar lo que está fuera de orden en tu vida, tu lío, es entender que aunque no hay un lío delante de ti, tú sabes que Dios te ha llamado a ti, Dios te ha hecho. Dios va a manifestarse en medio de ese caos, tú vas a ver a Dios. El segundo punto que Pablo enfoca, en el verso 4 tú vas a oír a donde él dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, oye esto, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él escoge vivir en el entendimiento que Dios tiene. Y segundo, él apela, oye bien, no a su habilidad como formador y maestro y educador de ellos, sino a la gracia de Dios. ¿Tú sabes lo que la gracia de Dios quiere decir? La gracia de Dios quiere decir que aunque tus fuerzas no son suficientes, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es el entendimiento de que tú, frente a ese desorden extraordinario en tu vida, cuentas con una gracia que te va a dar lo que tú no mereces que te den para enfrentar. Es que no hay una herramienta que tú puedas necesitar que Dios no pueda poner en tus manos en el momento preciso. Oye, lo que tú necesitas. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque Pablo escoge dar gracias por la gracia de Dios. Esa introducción es valiosísima. En esta introducción Pablo hasta va a elogiar los dones espirituales del verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Él sabe que le va a echar un boche por cómo están usando los dones, pero es un asunto de perspectiva. Dice, no, que eso es Dios que le dio esos dones, y yo lo voy a afinar a ustedes en un ratito, pero qué bueno que Dios le dio esos dones. A lo último que se agarra Pablo en su introducción a los Corintios, verso 8 y 9, donde dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si bien él piensa en el llamado de Dios, él piensa en la gracia de Dios para sostenerlo, él también está agarrado de que él sabe quién es Dios, de que Dios va a ser fiel.
Él habla de guardarlos irreprensibles. La peor iglesia del Nuevo Testamento. Y Dios lo va a guardar irreprensible a ustedes. Sin tacha, sin marca, sin error. A una confianza en el proceso de Dios, en esa comunidad de fe. Oye, bien, Dios tiene un proceso extraordinario aquí en Vida Abundante. Lo veo con sus pastores, en mi amistad con Javier. Veo la visión, veo el entendimiento de lo que Dios está haciendo. Y yo vengo a inquietarte y decirte, hermanos, sin la perspectiva correcta, no vas a entender todo lo que Dios está tratando de establecer aquí. Tú no estás aquí por Sheba. Déjame serte honesto, ni por decisión propia. Si tú quieres ser bien bíblico, 1 Corintios 12 dice que Él coloca a cada cual en el cuerpo según a Él le ha nacido. Aunque ofenda tu sensibilidad, eso quiere decir, Él te trajo aquí. Él te puso aquí con razón, con propósito. La palabra de Dios dice con claridad, 1 Corintios 3, que el crecimiento lo va a Él. Hermanos, es tiempo de dejar que Él imparta su crecimiento en nuestras vidas. Que Dios ensanche nuestra mente y disponga nuestros corazones. Hermanos, váyanme bien, sean generosos uno con los otros. Sean generosos en la iglesia donde Dios le ha puesto. Sean fieles y atrévanse. Atrévanse, que mientras den pasos, van a ver que cuando el caballo se alista para la batalla, Jehová da la victoria. Hermanos,